Bueno, en unos momentos vamos a comenzar con la siguiente charla. Se tratará de la historia gastronómica de Guatemala y el consumo al futuro. Jocelyn Degollado es antropóloga de la Universidad del Valle de Guatemala, especialista en mercadeo. Ha trabajado como consultora en instituciones de cooperación internacional. Actualmente es la directora de planificación estratégica de Leo Burnett, Guatemala. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar un poquito y como les comentaba, pues yo soy antropóloga, soy egresada de la Universidad del Valle. He trabajado ya por más de 8 años en la industria de publicidad y pues la industria de publicidad realmente me ha llevado a trabajar mucho con empresas como CMI en toda la división de alimentos, ¿verdad? Que es toda la parte desde galletas, molinos modernos en algún momento, luego pues pasé para Toledo y Pollo Rey y he tenido la oportunidad de trabajar en industria licoreras de Guatemala, entonces he ido como ahí llenándome un poquito de todo lo que es la industria alimentaria en Guatemala. Em, la idea es hoy platicar un poco sobre la cultura, la gastronomía y la historia en Guatemala y cómo esto, ¿verdad? El entender toda la historia gastronómica de Guatemala puede ayudarnos a el desarrollo de los nuevos productos en la industria de los alimentos. Entonces, vamos a comenzar un poco por los antecedentes. Yo quisiera que hablemos, y si podemos pasar a la siguiente, por favor, que hablemos un poco de cómo cuando nosotros comemos, y realmente esto es bien importante mencionarlo y es bien importante decirlo, nosotros de alguna manera estamos pasando por un proceso de enculturación. Entonces, desde que uno es bebé y desde que uno es muy, muy pequeño, uno comienza a enculturarse y para nosotros los antropólogos, enculturarse es básicamente cómo los seres humanos vamos entendiendo y viviendo nuestra cultura desde que somos muy pequeños, ¿verdad? Ese proceso de enculturación hace que podamos vivir en sociedad y hace que podamos acoplarnos de mejor manera al grupo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Listo, listo. Vamos a, vamos a ver esta parte y para mí es bien importante, ¿verdad? Porque miren, cuando ustedes, y yo quiero partir de esto, si ustedes van a trabajar en alimentos, ustedes tienen que saber que no están trabajando en cualquier cosa. Y de hecho, cuando uno trabaja, realmente ustedes están trabajando con algo vivo, ¿verdad? Y esto es bien importante que se entienda desde el inicio. Cuando estamos trabajando con gastronomía, estamos trabajando automáticamente con cultura y estamos trabajando con cosas que son vivas y que son dinámicas, son altamente dinámicas. Entonces, no hay un momento aburrido en la gastronomía, no hay un momento aburrido en la industria de alimentos y creo que quien trabaje en la industria de alimentos, pues va a saber que así es, ¿verdad? Toda la vida está cambiando, por mucho que uno crea que ya conoce todo, siempre hay algo que lo va a sorprender. Y sobre todo piensen en que cuando ustedes se sientan, que ustedes pueden ver la alimentación y pueden ver la gastronomía desde el momento de que ustedes están seleccionando el producto, ¿verdad? Desde que estamos, y aquí en Guatemala lo voy a poner como un ejemplo clave, el maíz, ¿verdad? Desde el momento que ustedes me están diciendo, mire, yo selecciono el maíz porque, y la señora lo sabe, ¿verdad? Yo selecciono el maíz de acuerdo a si está tierno, si está zarazo o si está duro, porque cada diferente momento del maíz me va a sacar diferentes productos. Yo no puedo hacer una tortilla con maíz tierno, por ejemplo. Entonces, a partir de todo esto, pues vamos a ir entendiendo que realmente lo comenzamos y comenzamos a aprender valores desde ahí, desde que se preparan los alimentos. Yo crecí con mi abuelita y mi abuelita a mí en la cocina me enseñó los valores de mi hogar. Me enseñó que si yo comienzo una cosa, la termino. Me enseñó que las cosas se hacen bien hechas, si no mejor no se hacen, ¿verdad? Me enseñó pues, que uno tiene que ponerle amor a lo que hace. Entonces, todos esos valores, creencias, tradiciones, realmente comienzan muchas veces desde la cocina, sobre todo cuando uno es mujer, ¿verdad? Y desde la preparación de la cocina. Entonces, en la cocina y en la preparación de la comida, nosotros pues no solamente vamos a aprender ingredientes, vamos a aprender sobre nuestra historia, eh, vamos a aprender sobre por qué hacemos las cosas como las hacemos,
Luego vamos a aprender un poquito de la receta, ¿verdad? No solo aprendemos la receta y los pasos, aprendemos estos valores de familia que yo les hablaba, esas tradiciones y esas creencias. Y no solo aprendemos a servir un plato, sino también aprendemos esos símbolos y significados, porque obviamente cada quien sirve un plato diferente, porque el plato al final del día habla, ¿verdad? Y así como nosotros podemos tener una galleta gama que acaba de lanzar un nuevo empaque de manera muy, muy sutil, pero hizo ahí un pequeño ajuste, ¿verdad? Y sobre todo las galletas saladas que son básicas para tener en la alacena o en la casa y en verano, ¿verdad? Sobre todo, nosotros sabemos de que cómo se ven las cosas afectan mucho en que si la gente quiere o no quiere comérselas. Y finalmente, pues la sobremesa en países latinoamericanos como el nuestro es simplemente básico, porque como decía mi abuelita, si uno no platica después de comer, la comida no sustenta, ¿verdad? No me llené. Entonces vamos a entender esta historia y ahora sí, perdón, podemos pasar a la siguiente y lo vamos a ver en diferentes momentos de la historia gastronómica de Guatemala. Vamos a ver de primero y de manera muy breve, pues el tema de el momento prehispánico, ¿sí? O la etapa prehispánica. Vamos a ver la conquista, vamos a ver la colonia, la independencia, el siglo XIX y el siglo XX. Realmente la parte más fuerte es la parte prehispánica, porque ahí se sientan muchas de las bases que nosotros tenemos al día de hoy. Pues la conquista nos viene a mover el piso muchísimo y nos da nuevas formas de trabajar los alimentos y nos da nuevos ingredientes con los cuales cocinar. La colonia, pues es una época de sincretismo. Para quienes no sepan qué es sincretismo, el sincretismo es la unión o la vinculación de dos culturas que son relativamente opuestas. Y pues vamos a tener la independencia, que aquí es donde comienza a acentuarse una identidad nacional y por ende una comida nacional, ¿verdad? Los platillos típicos nacionales. Y ya vamos al siglo XVIII, al siglo XIX, perdón, en donde vemos cómo las inmigraciones de varias culturas, como los alemanes, los chinos y los italianos, afectan nuestra gastronomía para llegar al siglo XX, que pues básicamente el siglo XX es un siglo de restricciones, y la parte de migración. Entonces, comencemos con la época prehispánica. Eh, Realmente hay elementos relevantes y si podemos pasar hay dos diapositivas, se los agradezco. Hay elementos relevantes de la época prehispánica, la anterior, perdón, eso, gracias. Hay elementos relevantes. El primero es el uso del barro. Yo me encuentro en proceso de una investigación de uso de barro en general a nivel global y realmente, eh, pues entendiendo la historia gastronómica general de la humanidad, uno se da cuenta que nosotros no estaríamos aquí si no hubiésemos aprendido a utilizar el barro. Y el barro fue básico para la cultura maya. Realmente había una apreciación del barro muy fuerte como para otras civilizaciones alrededor del mundo. Y lo que es importante también de mencionar es que el barro es una conexión no solo funcional, o sea, no es algo solamente funcional, sino más bien es también emocional. ¿Por qué? Porque el barro representa la conexión de la madre tierra con la humanidad. Entonces, en la cosmovisión maya, el que nosotros comiéramos, el que tuviéramos comales de barro, el que tuviéramos pues utensilios de barro, el que tuviéramos picheles de barro, ¿verdad? Era no solamente funcional, sino también tenía un significado detrás, ¿verdad? Era esa conexión que todos debemos de tener para lograr el balance y el equilibrio que pues que tanto buscamos. Luego tenemos este elemento que se llama la dualidad frío-caliente, que de esto hay estudios si realmente viene de épocas prehispánicas o viene con los españoles, pero esta es una creencia que se da en muchas civilizaciones a nivel global. Y uno se, y esto pues me gustaría verle las caras a todos, ¿verdad? Pero para hacerlo un poquito más funcional, eh, y es bien fácil, ¿verdad? Si ustedes han tomado en algún punto de su vida una bebida alcohólica, lo pueden diferenciar facilísimo. Y pues yo aquí abro un poquito el foro a quien quiera responder, pues que participe.
Si yo les digo, una cerveza, ¿es fría o caliente? ¿Qué me dicen ustedes que es? Fría, Fría. ¿Y ahora por qué es fría? sí, porque Por- estamos acostumbrados a eso, digo yo. pero ¿cómo se siente en tu cuerpo cuando tú la tomas? Eh, no sé, como refrescante. Ahí estás, es refrescante, así es. Entonces, nosotros tenemos concepciones de frío o caliente de acuerdo a cómo se siente cuando nosotros lo tomamos. Eso que a mí me pasa en la garganta y me cae el estómago, esa sensación. Ahora te hago la pregunta, ¿el whisky o el ron es frío o es caliente? Sí, eso es caliente porque quema. Ahí está, porque no importa si tú le pusiste 1000 hielos a la bebida o si el ron estaba frío antes de tomártelo, es caliente porque yo adentro de mi cuerpo lo siento caliente y esto sucede también con muchas comidas, ¿verdad? Hay comidas frías, hay comidas calientes que las abuelitas antes le decían a uno, mira, por favor, esto te lo comes, esto no te lo vas a comer de noche porque te puede hacer mal, porque es muy frío o es muy caliente. ¿Sí? Un cevichito de noche a ellas les provocaba ruido porque decían, ¿cómo así que te vas a comer un ceviche de noche? Te vas a enfermar, te vas a empachar, todas las creencias que hay con respecto a las enfermedades, ¿verdad? Y el tercer elemento importante es el fuego. El fuego es básico para cualquier cocina, ¿verdad? Y para cualquier aspecto humano. Y en la civilización maya era el eje central de la comida y el punto de reunión de la familia. Entonces, si pasamos nosotros a la siguiente, hay un tema que es bastante importante de aclarar y de siempre decir, y es el hecho que, miren, a nosotros en las escuelas, en los institutos, en los colegios en donde estudiamos, muchas veces nos dijeron, ¿qué comían los mayas? Los mayas comían frijol, maíz y se acabó, ¿verdad? Y uno se queda con esa impresión, porque obviamente la triada mesoamericana, que está compuesta por maíz, frijol y calabaza o ayote, como nosotros lo conocemos, es muy predominante en nuestra cocina y en nuestra alimentación. Uno no se puede imaginar un almuerzo o una carne asada o un asado sin tortillas, ¿verdad? ¿Cómo así que no me vas a dar esa tortillita para yo terminarme de llenar? O sea, los restaurantes de comida asada en Guatemala, de carne asada, perdón, en Guatemala, o los parrilleros han llegado pues a tener sus propias tortilleras ahí adentro, porque esa es la importancia de la tortilla, ¿verdad? Y lo que va acompañando. Entonces, lo que quiero un poco aquí es romper un poquito con ese mito. ¿Por qué? Porque realmente si ustedes se ponen a pensar y ustedes ven la tabla de por ahí, que pues por supuesto la van a tener que agrandar un poquito, ¿verdad? Esas son todos los cultivos que se tenían desde época prehispánica. Realmente, si ustedes lo ven ahí, es enorme, ¿verdad? Imagínense todo lo que ellos tenían. Y tan fácil como hoy por hoy ir al mercado central o ir a cualquier mercado de Guatemala, a la terminal, pues, y ver toda la variedad de frutas, verduras, ahí sí que frutos dulces, frutos no dulces, las hojas comestibles que nosotros tenemos, los hongos, las flores, pues simplemente esto es un reflejo de todo lo que los mayas ya tenían. Entonces, si nosotros tenemos hoy por hoy una dieta así de variada, porque si algo he aprendido yo con todos los años que tengo de trabajar en gastronomía es que al guatemalteco no le gusta repetir, ¿verdad? Dios guarde y lo hagan repetir un almuerzo, eso es pecado para muchos, es porque tenemos una dieta altamente variada. Y por eso es que también cuando nosotros tenemos productos, les doy el ejemplo de las bebidas alcohólicas, nosotros esperamos que las cosas vayan variando y que las cosas vayan cambiando. El éxito de Quesalteca, hoy por hoy, o Indita, como muchas personas lo conocen, pero realmente ella se llama Rosita, el éxito de Quesalteca es que se tiene una amplia variedad de sabores. Y esta variedad de sabores simplemente refleja lo que el paladar guatemalteco ya de por sí tiene inmerso, ¿verdad? Y es innato de nosotros. Luego, en la siguiente vamos a ver un poquito acerca de las carnes. Miren todas las carnes que nosotros teníamos, que los mayas tienen y que tenían. Pero, ¿qué sucede? A la llegada de los españoles en 1520 20 algo, pues lo que llega la res.
al continente americano. ¿Y qué sucede? Que realmente la res, como nosotros no teníamos animales de carga, comienza a hacerse más y más importante y comienza a de alguna manera a desplazar a muchos de los tipos de carnes que nosotros teníamos. Hoy por hoy reptiles, ustedes tal vez lo comerán y los encontrarán en la costa y los encontrarán en algunas partes del Petén, ¿verdad? Los peces sí seguimos teniendo una amplia dieta en términos de pescados, moluscos y crustáceos también. Hay mamíferos hemos dejado de comer, ¿verdad? Ya no es tanto. Y las aves pues se han ido limitando. Entonces, así es como va variando, pero de igual manera estamos acostumbrados a tener una amplia variedad. Y yo quisiera, y en la siguiente diapositiva, lo que van a ver es algo bien importante para nuestra dieta. Y yo, pues, cuando doy esta presentación, yo siempre digo, pues, acabo de cerrar ahorita unas entrevistas acerca del maíz y el significado del maíz en Guatemala, y pues realmente el maíz es poderosísimo, ¿verdad? Y el maíz es altamente versátil. Ustedes se lo pueden comer desde asado, como ustedes lo miran ahí, en algún caldo, acompañado de una carne, de verduras, de arroz incluso, ¿verdad? Que no pelean. Lo pueden hacer como tortilla, lo pueden hacer en dulce, ¿verdad? Y sí que tiene infinidad de presentaciones. Y si pueden ir a la siguiente, por favor. El maíz es un grano básico. Es un grano que realmente pues representa una deidad para los mayas, es así de importante, ¿verdad? Es una deidad que fue representada de varias formas y pues es un alimento que realmente está con nosotros y es parte innata de nuestra cultura, tanto así que pues la gente ya ni se cuestiona el hecho de que el maíz exista, ¿verdad? Simplemente tiene que existir porque así es como es y así ha sido toda mi vida. Luego vamos a tener uno de los ingredientes que quizás, pues yo le diría, es un universal en la historia de la humanidad y en la historia de las primeras civilizaciones humanas, y tiene que ver con la miel. La miel es el único endulzante que nosotros encontrábamos previo a la siembra y cosecha y al procesamiento de la caña de azúcar, y es un endulzante sumamente importante en el tema de los mayas. Entonces, si algo hay que saber es que la cultura guatemalteca es altamente indulgente. La indulgencia, pues obviamente tiene que ver más allá de solo la comida, tiene que ver con darse gusto. Y los guatemaltecos tendemos muchísimo a darnos gusto y a ser bastante permisivos en eso, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a pensar ahorita durante la cuarentena, ¿cuántos de ustedes me dirían, mira, es que yo estoy comiendo un poquito de más, o quizás antes no estaba acostumbrada, pero ya ahorita ya estoy acostumbrada a un postrecito o alguna mi refacción en la tarde, ¿verdad? Es esa el darnos gusto, y eso tiene que ver también con cierta dulzura en nuestro paladar. El paladar guatemalteco está acostumbradísimo a sabores muy potentes que vienen desde la época prehispánica, y uno de esos sabores potentes es la miel. Luego vamos al siguiente, por favor, y este es otro de los sabores que para nosotros es sumamente importante, y son los minerales. Pues obviamente la cal como uno de los ingredientes principales en el proceso de nixtamalización del maíz, pero la otra es la sal. La sal era tan importante que realmente se comercializaba desde Guatemala hasta el centro de México, y si nos bajamos un poquito hasta Costa Rica. La sal, las salinas, pues eran básicas. ¿Por qué? Porque en tierras como las nuestras, en donde nosotros necesitamos conservar nuestros alimentos, pues uno de los grandes procesos para hacer esto es la sal, ¿verdad? Y la sal nos servía tanto para condimentar como para la conversación de el mantener bien estos alimentos. Y pues obviamente no podemos estar sin herramientas básicas y sin instrumentos, ¿verdad? Y entonces estos utensilios que tenemos en la siguiente, por favor, vamos a tener los metates y vamos a tener pues esta trascendencia. Y realmente, ¿por qué es importante el metate? Miren, nosotros lo hemos discutido con varios chefs alrededor del mundo alrededor del mundo, en Guatemala, perdón, y lo que nosotros vemos es que el paladar guatemalteco
tiene una tendencia muy fuerte hacia lo que nosotros llamamos lo granulado, ¿sí? Esta idea de lo granulado tiene que ver con ese, ese sabor de polvito que es tan agradable para el paladar guatemalteco. ¿Por qué? Porque nosotros, pues la civilización maya lo que hacía era muchas veces transformaba muchas cosas en polvo. ¿Por qué? Porque es más fácil su almacenaje, ¿sí? Y a la hora de cocinarlo, pues también es más fácil hacerlo. Entonces, el metate o la piedra de moler, que pues también se conoce de esta manera, es sumamente importante por eso, porque permite que uno pueda almacenar de mejor los alimentos y pues obviamente le da una transformación a nuestro paladar. Y no podemos hablar de algo en polvo sin hablar de uno de los ingredientes principales en la cocina guatemalteca. Y si puedes ir a la siguiente, por favor, Marita, te lo agradezco. Y esa es la pepitoria o la pepita molida, ¿verdad? O sea, que es muy raro encontrar a una persona y pues yo las he encontrado igual, y sí existen, ¿verdad? Sí están ahí y todo y, pues por supuesto la reconocemos, que no le guste la pepitoria. Pero la pepitoria es algo que realmente se pueden nosotros la utilizamos como un saborizante, como algo que aporta consistencia a la cocina, algo que también nos ayuda a espesar las cosas, ¿verdad? Realmente la pepitoria es básica para la preparación de recados, ¿verdad? Entonces, esto no hubiera podido pasar y este sabor tan particular y tan de Guatemala, digamos, es algo muy propio de Guatemala, no hubiese podido pasar si, sin realmente nosotros no hubiéramos podido tener estos metates con nosotros. En la siguiente van a ver otro de los utensilios básicos en la cocina guatemalteca y es el comal. Miren, nosotros hablamos de la piedra de moler o el metate y el comal como algo que tienen una relación complementaria. ¿Por qué? Porque el metate es trascendental. En muchas personas, pues en el interior del país, para ellas el que me hereden la piedra de moler es algo sumamente importante, ¿verdad? Me están heredando parte de la historia de la familia. Y por el otro lado, el comal tiende a tener un significado opuesto. El comal es algo que como es de barro, se quiebra muy fácil y representa muchas veces lo efímero en la vida de estas personas y sobre todo para quien utiliza un comal todo el tiempo. Primero, el comal siempre debe estar encendido, ¿verdad? Desde que amanece hasta que anochece. Y por el otro lado, también hay un tema de cuando se me quiebra un comal, por lo regular las muchachas, las personas, las señoras lo dejan en el patio, ¿verdad? Porque esto representa una etapa de mi vida. Entonces, el comal básicamente es lo efímero de estas etapas que se están viviendo en la vida de ellas. Y pues teniendo esas bases, que ya vieron que son bases muy importantes y que son bases ahí sí que naturales y nosotros hasta lo hemos normalizado en el paladar de los guatemaltecos, vamos a irnos al tema de la conquista y la colonia. Entonces, cuando realmente vienen los españoles provocan en los mayas un shock cultural. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el ver de repente a estas personas completamente desconocidas y opuestas a lo que yo soy. O sea, simplemente es una parte en la que primero son de un tono de tez completamente diferente, tienen una altura completamente diferente a la mía, su pelo es de color diferente, o sea, traen bestias de carga, o sea, traen caballos, traen cosas que yo ni siquiera me había imaginado en mi vida porque nunca los he visto. Es realmente un shock, ¿verdad? Y esto a mí me encanta esta pintura de Alfredo Galvez Suárez, en donde él representa el choque precisamente que hubo entre mayas y españoles y todo lo que esto conllevó. Este choque, pues obviamente no solo se siente en términos de fuerza, sino también en términos de paladar. Y pues lo que sí me gustaría rescatar y lo que es importante aquí saber es que la conquista, al contrario de cómo al menos de mi lado me lo enseñaron a mí en el colegio, no fue solo una,
No es que, ay, vinieron los españoles, conquistaron y ya, de repente había una colonia y se acabó. No, la conquista fue muchas, realmente fueron muchos enfrentamientos entre españoles y mayas. Petén, por ejemplo, es uno de los últimos departamentos en ser realmente conquistado y eso pasa hasta el siglo XVII. Entonces, sí es bastante fuerte y no es que los mayas hayan sido pues tan fácilmente conquistados como muchas veces tendemos a pensar. Y esto, pues por supuesto, que deja en nuestro paladar, que pues eso es lo importante, ¿verdad? Lo que deja es estos sabores muy predominantes, porque es de alguna manera la resistencia que se estaba poniendo, ¿verdad? Perfecto, eh, tú me vas a hacer que haga, no sé, que me coma esto con pan. Sí, pero yo lo voy a comer con pan y le voy a añadir ciertos elementos que son netamente locales. Entonces, así es como se fue negociando, ¿verdad? En términos de resistencia y en términos de empuje de un poco de los españoles. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que ya durante la colonia, pues ya comenzamos a tener un sistema en donde hay encomiendas y está lo que se conoce como el ayuntamiento. Y estos dos son bastante importantes porque es lo que hace que genuinamente se genere un sincretismo entre los españoles y los mayas. Entonces, ustedes van a tener una institución muy importante como la audiencia, que es un sistema de gobierno en donde estaba integrado por un capitán general o un presidente, sus oidores y jueces, y pues, ¿qué hacen ellos? Manejar las tierras, ¿verdad? Y las tierras altamente fértiles, así como los indígenas como mano de obra. Y pues aquí es donde los indígenas comienzan, ellos tenían todo el know-how o el conocimiento de cómo trabajar la tierra y pues comienzan de alguna manera a ser utilizados para esto y a sembrar también otro tipo de ingredientes. Luego tenemos a la iglesia, que realmente la iglesia es muy importante en el papel de la conquista. ¿Por qué? Porque pues es a través de ellos que se da la encomienda. La encomienda es básicamente yo te encomiendo a estas personas indígenas para que vos los cuides y sobre todo para que los hagas cristianos, ¿verdad? Los hagas creyentes en nuestra fe pues los hagas parte de nosotros. Entonces, a través de ellos fue que se fue dando todo este movimiento de indígenas. Y teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver los elementos relevantes durante la conquista y la colonia. Y el primero, si pueden dar a la siguiente, por favor, es el tema de la resistencia. Como les decía, hubo resistencia, ¿verdad? No solo en las rebeliones, sino también en el paladar, y por eso es que se continuaron con ciertos ritos y rituales ahí sí que de cómo hacer las cosas y de cómo cocinar. Y por el otro lado, también el cristianismo pues brindó no solo el tema de las encomiendas, sino también la oportunidad de comenzar a crear nuevos platos. ¿Cómo? Miren, realmente la cocina guatemalteca, como nosotros la conocemos hoy por hoy, comienza en los conventos. ¿Por qué? Porque ese era el punto de reunión entre las españolas y pues por supuesto las mujeres indígenas que las ayudaban en ese momento. Entonces, si nosotros hoy por hoy tenemos una cocina guatemalteca, es gracias a que éstas se forman los conventos y gracias a que pues en los conventos es donde se comienza a sistematizar, a documentar y a hacer todos estos libros de recetas que nosotros tenemos hasta la actualidad. Y pues el tercero, por supuesto, es el sincretismo, en donde pues nosotros, si ustedes me preguntan a mí, la dieta guatemalteca al día de hoy es netamente sincrética. O sea, ustedes van a tener platos que incluyen tanto la parte de los españoles como la parte de los indígenas. Y si pueden pasar a la siguiente, van a ver ahí algunos ejemplos que son de lo más cotidiano hasta los representativos de cada lugar. Entonces, ustedes miran ahí un pache, ¿verdad? Un pache típico del de Shela, eso es la mezcla de papa con masa. Esto es algo y pues otros ingredientes. Luego vamos a tener el tema vamos a tener el tema de las checas, que es netamente trigo, y si ustedes ven hoy las checas, pues ya hasta le ponen queso crema adentro y le van a poner varias cosas. Un tamal que a mí me fascina la foto de ese tamal porque simplemente se ve como hoy nosotros somos producto de ese sincretismo. ¿Alguien aquí sabe de dónde vienen los limones?
No. ¿No? Bueno, los limones resulta que son un regalo que nos traen los españoles, obviamente los limones pues son de Asia y llegan a los españoles y realmente la cocina guatemalteca no sería lo que es hoy sin limones. O sea, si ustedes se ponen a pensar en no tener limones en la casa, yo no sé si se recuerdan, hace como un año o dos los limones subieron de precio de manera exagerada y hubo hasta memes de de la forma en que estaban subiendo de precio los limones, porque son tan importantes en nuestra cocina, son tan básicos los cítricos para nosotros que no podemos imaginarnos no tenernos en la casa. Pues, qué más sincrético y qué más representativo y sencillo de la dieta guatemalteca que una naranja con pepitoria. ¿Quién no ha ido a la antigua y quién no ha disfrutado de una naranja con pepitoria, verdad? Es algo tan sencillo, pero si ustedes se ponen a pensar, las naranjas no existían en épocas prehispánicas. Entonces, el haberlo mezclado con algo tan simbólico e importante como la pepitoria es algo que en nuestras dietas es muy común, pero que es simplemente un, algo representativo sincrético de esta unión. Entonces, en la siguiente vamos a ver todas las características de la época. Eh, Vamos a ver el uso de los ingredientes, ¿verdad? ¿Qué nos dan los españoles? Los españoles nos dan trigo, nos dan azúcar, nos dan arroz, nos dan naranja, limones, cosas que hoy, y por supuesto el ganado, los lácteos, que yo estaba escuchando la presentación de Trebolac y pues realmente nuestra vida como guatemaltecos no sería lo mismo sin los lácteos. Para nosotros la forma en que trabajamos los lácteos, ¿verdad? Ustedes saben que hay quesos, cremas de diversa índole en Guatemala y es por eso, porque los hemos apropiado tanto, nos han gustado tanto que pues que se han hecho parte. Y luego tenemos el uso de ingredientes locales como pues sobre todo el maíz, los frijoles, el cacao, el chocolate, ¿verdad? Que es algo bien relevante y todas las frutas y verduras que ustedes puedan imaginarse. Vamos a pasar rapidísimo a la siguiente época, que es la independencia y el siglo XIX, y en la siguiente diapositiva. Y tenemos, ¿qué pasa en esta época? Pues que comienza a crearse, ya teníamos todas las bases gastronómicas y ya a partir de la independencia del siglo XIX, pues esto se consolida. ¿Cómo se consolida? Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Y a la otra. Gracias. ¿Cómo se consolida? Pues se consolida ahí justo, se consolida a través de la nacionalidad y la educación, ¿verdad? Se crean todos los símbolos patrios, se crean estos símbolos que nos hacen ser de alguna manera uno solo, y por el otro lado se comienza a desarrollar pilares básicos de la cultura, que es el arte, la literatura y la educación. Entonces, realmente el tener una educación que vaya a ser general para todos hace que nosotros tengamos pues lo que es una identidad nacional. ¿Y cuáles son los elementos relevantes? Si pueden pasar a la siguiente, por favor, de la gastronomía guatemalteca en esa época. La inestabilidad, primero, porque obviamente hay una falta de coherencia estatal en el siglo XIX pues no hay cosas claras en términos políticos, pero también una dependencia de la agricultura. Nosotros tenemos varios productos, ¿verdad? Monocultivos que han sido representantes de Guatemala y que han mantenido de alguna forma u otra la economía nacional. Y tercero, y más importante aún, surge este tema que pues para todos en términos étnicos es importante hoy, que es los ladinos. Los ladinos es un término que se utiliza, realmente viene de una definición Estado-Nación, en donde el Estado dice, eh, está lo indígena y lo no indígena y todo lo que no es indígena y no es extranjero es ladino. Entonces ahí básicamente nos metieron a todos, aunque sabemos que pues eventualmente pues ese término se ha ido apropiando para precisamente decir eso, ¿verdad? Yo no necesariamente sé de dónde vengo, qué etnia tengo y muchas veces las personas que no lo saben se autoidentifican como ladinos. Tenemos que entender, por supuesto, aquí todo el tema de las etnias, que es la siguiente, y vamos a ver, pues, que, que la gastronomía de alguna manera viene reflejando eso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un caquic es de Alta Verapaz, ¿verdad? Y representa a los achíes. Entonces,
realmente esta etnia y este término ladino nos ayuda a nosotros a entendernos a nosotros mismos, pero también a saber que tenemos diferencias y eventualmente a comenzar a aceptar esas diferencias. Eh, en la siguiente van a ver lo que hablábamos un poquito de las inmigraciones. Yo no he ido, realmente he visitado toda Guatemala y no he ido a una cabecera departamental que no tenga un restaurante chino o algo que se llame, que tenga que ver con China, ¿verdad? Y ese es el aporte fuertísimo de los chinos en Guatemala y si lo quieren ver tan básico como las tostadas con chow mein, ¿verdad? Que son el manjar de todos los días en cualquier puesto de comida o en puestos de comida del mercado, porque esa es la influencia que ellos han tenido. Quizás ellos tuvieron dos migraciones muy fuertes, la primera en el siglo XIX y ya después otra en el siglo XX, y pues realmente se adentran en toda nuestra cultura y en todo nuestro país. Y por supuesto, tenemos que agradecerles a los italianos el famoso queso chancol, ¿sí? Ahí que pues ellos lo forman allá en el Quiché, y por el otro lado tenemos que agradecerle a los alemanes el que ellos potencializaran el café de Guatemala, ¿verdad? El café ya existía aquí desde la época de la colonia, pero son ellos quienes lo vienen a potencializar y a trabajar de tal manera que pues el café hoy por hoy es un representante de Guatemala en el mundo. Y así pasamos pues ya a la actualidad, al siglo XX y a la actualidad, y lo que vamos a tener en el siglo XX y en la actualidad es que el siglo XX pues es un siglo bastante difícil en donde de alguna manera u otras fuimos obligados a convivir en casa. ¿Y qué sucede cuando uno convive en casa? Pues que obviamente come en casa. Y esto lo que hace es que nos obliguemos a preparar más platos caseros. Entonces, si ustedes se ponen a estudiar la gastronomía hasta los 90, que ya se firmó la firma de la paz en Guatemala, realmente la gastronomía guatemalteca estaba permeada muy, muy fuerte por lo casero. Había muy pocos restaurantes, quizás los restaurantes más comunes tenían que ver con los asados, pero la gastronomía predominante era la casera. ¿Por qué? Porque uno comía en casa. Ahora bien, ¿qué sucedió a partir de 1996 y pues a inicios del siglo XXI? Es que comienza a haber un boom de restaurantes en Guatemala. Comenzamos a tener propuestas que nosotros nunca habíamos visto, sushi siendo una de ellas. Realmente para los que nacimos en el siglo pasado, al un inicio el sushi era raro, ¿verdad? O sea, era raro. Y hoy por hoy ustedes lo encuentran en cualquier food court de los centros comerciales de Guatemala. ¿Por qué? Porque se ha popularizado tanto que es básico en algunas dietas. Entonces, realmente lo que tenemos que comenzar a entender es que el guatemalteco tenía poco tiempo y tiene, de hecho, poco tiempo comiendo afuera de casa. Y obviamente, pues el COVID, ¿verdad? Que hoy por hoy está afectando en términos de la cuarentena, va a hacer que nosotros regresemos a estas raíces de casa y va a hacer que comencemos a comer más adentro de casa, pero que tengamos también la noción de que podemos salir. Entonces, va a haber un periodo, a mi parecer, de adecuación en donde pues quizás nos vamos a quedar un poco más en casa porque ya traíamos esa costumbre y por supuesto lo más fácil y es lo que ahorita nos están indicando, pero también ya a la hora que se levanten las medidas es algo que por miedo quizás no vamos a querer salir, y que va a costar retomar ese avance que nosotros ya traíamos en términos de los restaurantes y en términos del comer fuera de casa. Vamos a ver cuáles son los elementos relevantes en la siguiente diapositiva para tanto el siglo XX como la actualidad. Y lo que vamos a ver pues es una libertad restringida, sobre todo durante el siglo XX, ¿verdad? Que hablábamos. Por el otro lado, el comenzarnos a aceptar y a apreciar y a valorar esas diferencias, las zonas diferenciadas, ¿verdad? Ya ustedes tienen a un INGUAT que está haciendo publicaciones acerca de las zonas diferenciadas y cómo la gastronomía se diferencia en estas zonas. Me refiero a las zonas de, por ejemplo, zona norte, que incluye Petén, Alta Verapaz e Izabal, a la zona de occidente, y tenemos oriente, tenemos costa sur, tenemos el área central, pues que realmente hacen que nosotros sepamos que las cosas son diferentes y que hay gastronomías y platillos representantes de esas zonas diferenciadas. Y
El tercero, que para mí quizás es el más importante, es la aceptación y la cimentación de alguna manera del mestizaje. Nosotros como guatemaltecos hoy somos, pues sí, tenemos una alta población que tiene orígenes mayas y pues también tenemos una alta población que es mestizo, ¿verdad? Que tiene ese mestizaje y por eso es que propuestas como las de Gabriela Uribe, en donde ella dice somos un chirmol, le pegan tanto al clavo, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos acostumbrados a mezclar las cosas, tenemos una dieta sincrética, una dieta en donde pues abunda la mezcla y la intensidad de sabores. Y a esto hay que sumarle que tenemos durante el siglo XX varias inmigraciones, tanto hacia afuera del país como como internas, ¿verdad? Y si ustedes quieren conocer la diversidad que hay en Guatemala, si ustedes quieren conocer la gastronomía guatemalteca, tan simple como levántense un día a las 5 o 6 de la mañana y vayan a la terminal. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a experimentar ustedes todos los sabores, todos los aromas, todas las texturas, todos los idiomas de Guatemala, ¿verdad? Ese es un punto de contacto muy interesante y es un punto de contacto en donde si ustedes quieren ver hacia dónde va la gastronomía en Guatemala, pues tienen que vivir la terminal de alguna manera. Y hablando de hacia dónde va la gastronomía en Guatemala y hacia dónde deben y después de este entendimiento histórico, hacia dónde creo yo que debe de ir dirigida la innovación en Guatemala, sobre todo habiendo entendido la parte de coronavirus o COVID, eh, es realmente a la valorización y al autorreconocimiento de nosotros. Lo que ha venido pasando es que nosotros comenzamos a tener muchas propuestas, Mercado 24 es uno, Débora Fadul con sus propuestas es otra, ¿verdad? Tenemos muchos chefs, Gabriela, que está proponiendo la revalorización, el autorreconocimiento de los sabores locales, y no solo de los sabores, sino también de los productores locales. Entonces, ¿hacia dónde va la gastronomía hoy por hoy en Guatemala y hacia dónde nos vamos a mover? Pues mi apuesta es que se va a mover hacia lo interno, que se va a mover hacia lo local, que pues ya hoy estamos invitando y tenemos una campaña como la de Trebolac que me pareció genial y buenísima, invitando al consumo de los productos locales. ¿Por qué? Porque primero, por coronavirus o por COVID, sabemos que debemos de incentivar la economía local. Segundo, porque ya veníamos en ese proceso, ya veníamos en un proceso de entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ante la globalización y ante decir, entonces México es así, resulta que Francia es de esta manera, y o sea, yo por el internet puedo conocer cualquier cocina del mundo, al menos en la parte visual, y eso me lleva a mí a preguntarme entonces quién soy yo, ¿verdad? Y qué tengo yo para ofrecer al mundo. Y creo que esta es una tendencia que se va a vivir muy, muy fuerte en los próximos años. Entonces, esa es realmente, yo con esto cierro. No sé si hay alguna duda, si hay algún comentario, pues dejo el micrófono abierto o no sé cómo lo están haciendo por chat, dejo el chat abierto para eso. Un gusto y espero que pues todo les salga bien en esta cuarentena.